Bueno, vamos a continuar con este circuito. Ya vimos cómo se deduce la fórmula, bajo qué condiciones debe cumplir en la etapa 3 y la ganancia solo depende de las resistencias R1 R2 que están en las etapas 1 y 2. ¿Sí? Vamos entonces a ver un ejemplo de cómo se usa para diseñar un amplificador. Este circuito, el amplificador de instrumentación, como su nombre lo dice, es para hacer mediciones de conectándole en las terminales B1 y B2 un sensor, un transductor, un sensor que sense temperatura o sense presión o sense intensidad de la luz, la variable física que nosotros tengamos que medir. Si queremos sensar los latidos cardíacos y tenemos sensores para adaptarse a la piel y sensar los latidos cardíacos, pues las lecturas de voltaje B1 y B2 van a ser muy pequeñitas, van a ser de microvolts, y este circuito nos sirve para aumentar esas lecturas de voltaje y a su vez para eliminar el ruido que se agrega, que puede agregarse en los sensores. Ese ruido se elimina y entonces podemos usar este circuito se puede armar así con amplificadores separados, o también ya lo venden integrado, los 13 amplificadores en uno solo. En un solo ya venden el amplificador de instrumentación, para que si ustedes tienen ese interés de usar un circuito como este, pues se van a la página del fabricante, la página de internet del fabricante, y ahí se ponen a buscar amplificadores de instrumentación, o también se pueden ir a las páginas de los vendedores de componentes que hay aquí en México, que hay dos vendedores de componentes electrónicas. Uno se llama Steren, todos lo conocen porque venden ahí también audífonos y algunos sistemas electrónicos muy propios de la telefonía. Entonces, aparte de eso, pues venden componentes electrónicas, y en esas tiendas venden circuitos integrados, que son amplificadores de instrumentación, para usarlos ya armados así, ya nada más conectarles quizás ya nada más para conectar quizás esta resistencia y estas de acá, estas dos, ¿no? O sea, ya es un circuito que ya se vende, pero también se puede hacer así, y cumpliendo estas condiciones se puede usar esta fórmula. Entonces vamos a ver el ejemplo que dice aquí, qué es lo que este ejemplo solicita. Este problema dice que diseñemos ese amplificador para una ganancia variable, una ganancia diferencial, o sea, del voltaje de diferencia, que vaya desde 2 hasta 1000, ¿sí? O sea, podamos ajustarla de 2 a 1000. ¿Y cómo la vamos a ajustar? Con el potenciómetro que tiene el circuito, el R1. Con ese vamos a ajustar esta ganancia, con R1. Y si ustedes se acuerdan, pues R1 se compone de dos resistores, uno fijo, uno variable. El resistor variable, según este enunciado que puse aquí, ya nos lo proponen, dicen que vale 100.000 ohms, ¿sí? Entonces nos están diciendo que el resistor variable vale 100.000 ohms, 100 kilo ohms. Es un potenciómetro como el que les mostré en video anterior, ¿sí? Así que por ahí hay un potenciómetro así como este, que vale 100.000 ohms, y con él vamos a ajustarle, ¿no? O sea, vamos a girar aquí y vamos a ajustar. Así que quiero que la ganancia esté en este.
Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero tenemos que cumplir esta condición. R3 sea igual a R4 para que esta etapa tenga ganancia 1. Así que lo primero que hacemos es, aquí le pongo solución, sería R3 igual a R4. El valor que más se aconseja proponer en estos amplificadores, cuando nosotros tenemos esa libertad de proponer el valor de resistencia, es un valor que debe ser grande, pero no demasiado. Debe ser grande de manera que no le demande mucha corriente al amplificador operacional, porque los amplificadores operacionales no tienen la capacidad de entregar tanta corriente. Así que no puedo poner aquí resistores de 10 ohms o de 100 ohms porque demandarían mucha corriente al amplificador, ¿sí? Tengo que buscar resistores más grandes. Los más típicos, los que más se recomiendan, son los que valen decenas de miles de ohms. Así que vamos a proponer el más clásico. El más clásico es este, o sea, 10.000 ohms. ¿Sí? Propongo una resistencia de 10.000 ohms y esa es la que pongo aquí, 4 resistores de 10.000. Y ahora me voy a los valores que van a permitir ajustar esta ganancia. La ganancia es 2 veces R2 entre R1 más 1. ¿Sí? Esa es la ganancia. Y yo quiero que la ganancia valga 2 y 1000 en sus extremos o valores intermedios. ¿Sí? Entonces, podemos decir que la ganancia mínima va a ser 2. Y esta ocurre así, 2R2 entre R1 más 1. ¿Sí? Como R1 es el valor que controla la ganancia, entonces cuando yo tenga una R1 grande, es cuando voy a tener la ganancia mínima. Y al revés, cuando yo tenga una R1 mínima, la más chica posible, es cuando voy a tener la ganancia más grande, que va a ser de 1000. Así que si yo quiero tener la ganancia mínima, necesito que R1 sea la más grande posible. ¿Sí? Esta condición se cumple cuando esta resistencia sea máxima. Así que aquí voy a tener la resistencia máxima en ese momento. Y la otra, mi ganancia máxima, que es 1000, se va a cumplir cuando R1 sea mínima. Ahora, para tener una ganancia grande, esta tiene que ser mínima. Son los valores que yo tengo que buscar, ¿sí? Esta resistencia es la misma que esta, no cambia, es el mismo valor, se queda fijo, ¿sí? Entonces, ahora tenemos de aquí que 2R2 entre R1 máxima sea igual a 2 menos 1, 1. Y acá tenemos que 2R2 entre R1 mínima sea igual a 1000 menos 1, 999. ¿Sí? Esa es la relación que tenemos. Ahora, ¿cuál es la resistencia mínima y cuál es la resistencia máxima? Vámonos al circuito, acá, ¿sí? La resistencia mínima va a ser cuando la variable, valga 0. Cuando hagamos 0 esta resistencia, solo nos va a quedar R1F.
la resistencia fija. Esa va a ser la mínima. Entonces ponemos acá que la resistencia R1 mínima es la fija, la resistencia fija. Y el otro caso, la resistencia máxima es cuando esta resistencia tome su valor máximo, que va a ser 100.000 ohms, los 100K sumados con esta. Entonces la suma de las dos me va a dar la resistencia máxima, la suma de las dos. Vamos acá y ponemos entonces que la resistencia máxima es la R1 fija más la R1 variable en su valor máximo. En este valor, ¿sí? En este valor es cuando vamos a tener la resistencia máxima, cuando alcancemos al ajuste máximo del potenciómetro. Estas condiciones las podemos sustituir aquí, en esta parte. Entonces, vamos a ponerlas acá. Esto sería 2R2 entre R1 fija igual a 1. Así. Luego la otra es 2R2. Perdón. Estoy mal ahí, en esta parte. ¿Sí? Aquí. Tantito. Aquí es R1 máxima, o sea, es estas dos, que es R1 fija más R1 variable. Y esa va a ser igual a 1. Y la otra es esta relación que es 2R2 entre R1 mínima, que es esta, la fija, y es cuando valga 999. Así. Entonces, estas son nuestras ecuaciones. No hay que olvidar que R2 aquí es la misma R2 de acá. Representan lo mismo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que aquí, por ejemplo, 2R2 es igual a R1 fija más R1 variable. Y acá 2R2 es igual a 999 veces R1 fija. Como 2R2 es lo mismo que 2R2, entonces podemos decir que R1 fija más R1 variable es igual a 999 veces R1 fija. ¿Sí? Esta ecuación salió de igualar estas dos. Esta R1 fija la paso hacia acá. Y entonces me queda que R1 variable es 998 veces R1 fija. ¿Sí? Ahí tenemos, me falta bajar la imagen ahí, la cámara. Vean que de aquí, de esta relación, pasa restando y ya me quedó R1 variable igual a esto menos 1, o sea 998 veces. ¿Sí? R1 fija.
como nosotros ya conocemos cuánto vale la R1 variable en su máximo valor, ya sabemos que vale 100K. Entonces podemos sustituir aquí y encontrar R1 fija. Así que de aquí decimos que la resistencia R1 fija es la R1 variable sobre 998. O sea, 100.000 entre 998. Y esto nos da 100.2 ohms. Así que esta resistencia, la fija, debe valer 100.2 ohms. Conociendo este valor, y ya tenemos R1 variable, que la tenemos acá, R1 variable, que es el potenciómetro, pues ya solamente falta calcular R2. La podemos sacar de esta fórmula, ¿sí? O de esta, es igual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí podemos decir que R2 es 999 sobre 2 veces R1 fija, o sea, 999 sobre 2 por 100.2. Sí. Más que... Bueno, aquí me está dando permítame tantito. Aquí tengo un error. Aquí está el error, miren. Estoy despejando R2, R1 pasa multiplicando, yo lo puse dividiendo. Entonces aquí quito esto porque estoy haciendo mal las cosas y me queda así. Es R1 fija. Así que sería 999 sobre 2 por 100.2. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Es que me había dado un valor muy pequeño y es ilógico. Así que aquí estoy mal, o sea, pasa multiplicando, ¿no? Yo cometí el error y por eso me salió pequeñito el valor. Pero esto sería entonces 999 por 102. No, 100.2 entre 2. Esto me da R2 igual a 50.049.9 ohms. Entonces lo voy a encerrar para tener presente los tres valores que lleva el amplificador. ¿Sí? Son tres resistencias. Le voy a ajustar tantito ahí arriba, ahí se alcanza a ver, ¿no?
Entonces vean cómo la resistencia 1 variable vale 100.000 ohms. La resistencia 1 fija vale 100.2. 100.2 o le podemos poner 100 ohms en serie con un ohm. Normalmente como baja un poquito por la tolerancia, la resistencia se ajusta a este valor, ¿sí? Mientras que esta pues un potenciómetro. Y la resistencia R2, que son dos resistencias iguales en el dibujo, vale dos resistencias de 50.000 49.9. Se pueden poner dos resistores de 50.000 en serie con uno de 47 ohms o 50 ohms. Busca uno por ahí ajustar a 50 ohms las resistencias, ¿no? Formando arreglos serie y paralelo se forman las resistencias, pero son dos resistencias de alrededor de 50.000 ohms, una resistencia de 100.000 y la otra resistencia R1 fija de 100.2. Está 100.2 ohms, 100K y alrededor de 50.000 ohms estos dos resistores. Y con eso hicimos el ajuste de la ganancia. Y como les comenté, estos resistores de preferencia se ponen grandes para que no demanden mucha corriente al amplificador, porque si se ponen resistores más pequeños a este valor, más chicos, entonces puede ocurrir que nosotros pensemos que va a funcionar bien, que todo está perfecto, que la teoría se cumple, pero en la práctica no hay capacidad para entregar corriente y eso va a hacer que este circuito funcione mal. Entonces no vamos a saber qué hacer, vamos a decir, pues si está bien, mi diseño está bien, el razonamiento matemático está bien, pero no tomamos en cuenta el aspecto práctico de las limitaciones que tiene el operacional, que no me puede dar corrientes muy grandes. Por esa razón hay que poner resistores del orden de 10.000 ohms, o 12.000 ohms, 12K, o 15K es otro valor comercial, 18K, o sea 18.000 ohms. Se pueden poner resistores así que no demanden mucha corriente, ¿sí? Todavía se podía hacer la prueba con resistores de 1000 ohms para ver si funciona o no. Si nosotros investigamos cuánta corriente es capaz de entregar el operacional, podemos incluso evaluar cuál es la resistencia más chica que podemos colocar, pero siempre que sepamos cuánta corriente es capaz de entregar el operacional. Para eso pues, hay que irse a los datos del fabricante. Pero basta con que siempre que diseñemos un circuito y que tengamos que proponer resistencias, basta con que adoptemos este valor como el valor típico a proponer. Entonces propongo 10.000 ohms y de ahí parto. Ya nada más me dedico a buscar estos dos valores, ¿no? Que fue lo que hicimos en este ejemplo. Bueno, dejamos ahí y vamos a otra cosa. Bueno, ahora continuamos con esta otra aplicación. Esta otra aplicación se llama convertidor de corriente a voltaje. En video anterior, en unos videos anteriores, en uno de los videos anteriores vimos de hecho ya al convertidor de voltaje a corriente, pero lo vimos como un ejemplo de aplicación de un voltmetro y vimos este circuito.
Este circuito fue el que vimos. Convierte este voltaje a corriente por este alambre. Por aquí pasa la corriente que es equivalente a este voltaje, ¿sí? Como los dos circuitos están retroalimentados, este circuito, que es lo contrario a este, porque este es un convertidor de voltaje a corriente, ¿sí? Este circuito, lo pongo aquí abajo, es un convertidor de voltaje a corriente, ¿sí? En este circuito, B menos tiende a B más, y B menos, ¿cuánto valdría? Valdría B, el voltaje que hay en más, en la terminal positiva. Entonces, este voltaje lo veríamos aquí, en este nodo. Este voltaje visto en este nodo hace que se vea este voltaje sobre este resistor. Se va a ver con esta polaridad. Ahí va a estar ese voltaje. El voltaje B se va a ver aquí. Y eso va a hacer que circule una corriente en esta dirección. Y esa corriente, ¿cuánto vale? Acá pongo la resistencia. Esa corriente, ¿cuánto vale? Vale este voltaje, el voltaje que estamos aplicando, este voltaje sobre la resistencia. Por ley de Ohm, es V sobre R. Eso es esta corriente. Pero esta corriente, ¿de dónde viene? No puede venir del operacional porque aquí no circula corriente en estas terminales. Entonces, esta corriente tiene que venir de por acá, de la salida del operacional, de la salida. Así que es esta corriente que viene aquí. Esta corriente es la corriente de salida y es la misma corriente de este resistor. Así que la corriente de salida es el voltaje que estamos aplicando sobre esta resistencia. ¿Sí? Por eso es un convertidor de voltaje a corriente. Aquí la variable importante a la salida es la corriente y el voltaje es la entrada. Este circuito lo vimos ejemplificándolo cómo se usaría en un voltmetro, porque les puse que aquí en esta parte nosotros podemos colocar un galvanómetro, un medidor de corriente de agujita, aunque también se puede poner un medidor digital, un multímetro digital aquí que esté operando como el sensor de corriente. Entonces aquí lo colocamos, el medidor de agujita, y ahí nos daba la lectura de la corriente, que es equivalente al voltaje. Me servía para medir voltaje y verlo ahí en el galvanómetro, ver cómo la aguja se movía según el voltaje. Este circuito es al revés. Entra una corriente y lo convierte a voltaje. Y se analiza igual. El voltaje en la terminal negativa tiende a ser el voltaje de la terminal positiva. Quiere decir que como aquí hay 0 volts, acá también hay 0 volts. De aquí a tierra vamos a medir 0 volts. Y entonces, si aquí hay 0 volts y no entra corriente, cualquier corriente que entre se va a ir por acá, por este resistor.
Y cuando circule por este resistor la corriente, va a producir una caída de voltaje así, con esta polaridad. Esa caída de voltaje tiene signo contrario al voltaje que aquí medimos. Este voltaje lo medimos de aquí a acá, así. Este voltaje que aquí medimos, lo medimos positivo arriba, negativo abajo. Y cuando lo medimos así, estamos poniendo el positivo al negativo de este con este. Y este negativo estaría en tierra, pero tierra también está aquí. Aquí hay una tierra imaginaria, ¿se acuerdan? Aquí este punto de 0 volts es como este. Entonces podemos decir que aquí hay una tierra imaginaria. Esa tierra imaginaria hace que sea como esta, sea como estar aquí. Entonces cuando yo mido este voltaje, es como medir este voltaje pero al revés. Lo estoy midiendo al revés. Este voltaje es lo mismo que este, pero al revés, ¿no? Este voltaje aquí es la corriente por la resistencia, este producto. La corriente que entra por la resistencia me da el voltaje aquí, pero la salida lo mide al revés, positivo en el negativo, negativo en el positivo. Entonces lo está midiendo al revés, por eso se pone un signo menos. Así que el voltaje de salida mide el voltaje del resistor, pero con signo contrario, ¿sí? Lo mide con signo contrario y por esa razón decimos que la corriente que entra se convierte en voltaje. Es un convertidor de corriente a voltaje, este circuito, ¿sí? En algún momento nos puede llegar a servir para una corriente que estamos midiendo que pasa por algún instrumento, pues convertirla a voltaje. Y este otro lo contrario, un voltaje convertirlo a corriente. Y la corriente pasa por este corto, no tanto que salga por acá. Esta terminal no es tan necesaria. Se puede quitar y nada más dejar así la corriente que sale, ¿sí? Entonces, esta es otra aplicación del amplificador operacional. No todos ustedes, no todos los alumnos de ingeniería, de otras ingenierías como industrial, física, computación y otras, no todos pues tienen por qué compenetrarse con esto o especializarse en esto o estudiar más de esto, pero algunos de ustedes tarde que temprano se van a ver en la necesidad de aprender más de esto y es bueno que sepan las aplicaciones que tiene este circuito integrado. Otra aplicación aquí en el pizarrón blanco, otra aplicación es esta, es el sumador no inversor, ¿sí? Este circuito nosotros ya habíamos visto antes, primero que nada, así en un repaso breve, primero vimos el amplificador inversor. Lo voy a poner aquí. ¿Sí? Ahí está el amplificador y vimos el amplificador inversor. Como es inversor, la señal debe entrar por la terminal negativa. Así que entraba por acá. A través de un resistor entraba la señal. Y la otra terminal se aterrizaba. Y aparte tiene que haber una resistencia de retroalimentación negativa.
Así que esta era, digamos, la resistencia de retro, R, y acá está el voltaje de entrada, acá el voltaje de salida. Este es el amplificador inversor. Como es el amplificador inversor, el voltaje de salida es menos RF entre R por VI. ¿Sí? Voltaje de input, voltaje de output. Y esta es la ganancia. Es un amplificador inversor. El otro amplificador que vimos es el no inversor. Como es un no inversor, ahora el voltaje de entrada se aplica por la terminal positiva. Entonces, se aplica aquí directo. Directo a la terminal positiva va el voltaje de entrada. Y en la terminal negativa, donde antes se aplicaba, ya no se aplica nada, se conecta directo a tierra. Todo esto sigue igual, pero esta entrada se aterriza. Entonces, queda así. Ahora se alimenta por la terminal positiva, se sigue midiendo acá, siguen existiendo estas componentes, pero ahora es un no inversor, entonces su voltaje de salida es 1 más RF sobre R por VI. ¿Sí? Esta es la ganancia positiva y el voltaje de entrada. ¿Sí? Y vimos una extensión de este amplificador, del inversor. En el caso del inversor vimos una extensión en donde dijimos, se le pueden poner varias ramas como esta con distintos voltajes. Por ejemplo, le puedo poner una, dos. En vez de una rama, dos ramas con distintos voltajes, B1, B2. Y todo lo demás igual, todo lo demás igual. O sea, aquí puedo poner esto así. ¿Sí? Y vean cómo este circuito es como este, nada más agregué otra rama. En ese momento se convierte en un sumador inversor, porque están entrando a la terminal negativa. Es un sumador inversor. Esta resistencia pues le llamo R1, esta R2, y entonces el voltaje de salida se va a formar de dos términos como este. Dos términos como este. Sería B0 igual a menos RF entre R1 por B1 menos RF entre R2 por B2. ¿Sí? Así que este es un sumador inversor. O sea, suma los voltajes, pero con signo contrario, y les da ganancia a cada uno, ¿sí? Y lo suma. Primero los amplifica y luego los suma, pero es un sumador inversor. ¿Sí? De la misma forma, así como también hay un amplificador no inversor, se puede usar para convertirlo en un sumador. Pero no puedo alimentar dos voltajes aquí juntos, porque si pongo dos voltajes juntos entrando a la misma terminal, van a entrar en conflicto cuando se toquen. Es como si uniera una pila de 1.5 volts con una de 9 volts. Entonces van a entrar en conflicto las dos pilas, las dos baterías cuando las junte. Tiene que haber
resistores intermedios para que no entren en conflicto. Algo como esto. Estos resistores evitan que estas fuentes entren en conflicto porque no se están aplicando juntitas, no se están metiendo al mismo nodo. Cada una entra a través de un resistor diferente. Por esa razón, si yo quiero meter aquí 2 voltajes, pues el circuito sería como este, así, menos, más. Vean cómo esta parte no cambia, esa parte es la misma. Y los 2 voltajes que voy a alimentar tienen que ser a través de resistencias. Entonces pongo así, 1 y otro. Hagan de cuenta esto, R1, R2, aquí sería B1 y aquí B2. Y acá B0. ¿Sí? Si se fijan, este circuito es como este, solo que agregué estos resistores porque estoy metiendo más de un voltaje. Si meto más de un voltaje, si meto como aquí 2 voltajes, tengo que poner resistores para que no entren en conflicto cuando los dos se quieren entrar a la terminal positiva. ¿Sí? Eso ya lo convierte en un sumador, no inversor. Sumador, no inversor. ¿Sí? Pero un circuito, pero no deja de ser un sumador si aparte de esos dos le agrego una resistencia hacia tierra que se llame, por ejemplo, R3, para formar un divisor de voltaje aquí y otro divisor de voltaje acá. ¿Sí? Entonces, este circuito que está aquí permite que entre en esta patita, aquí en esta patita, en la terminal positiva, los 2 voltajes, uno afectado por una relación de resistencias que se va a llamar K1, ¿sí? El primero afectado por una relación de resistencias. Estas 3 resistencias van a estar aquí implícitas y yo le llamo K1 a esa relación de resistencias que afecta a este voltaje. Y otra vez otra relación de resistencias que va a ser K2. Esta K2 depende de las 3 también y que va a afectar a este otro voltaje. Así que en esta patita va a entrar un voltaje que depende de estos dos. Aquí están. Y ese voltaje que entra aquí es equivalente a este que está aquí, a este, que se va a ver multiplicado por 1 más RF entre R, o sea, por la relación de estas resistencias. Estas van a contribuir con este paréntesis. Y estas de abajo, que me van a dar este voltaje, el voltaje de entrada en la terminal positiva, ¿sí? Este voltaje es la representación de este voltaje. Entonces, este circuito es un sumador de 2 voltajes, un sumador no inversor. ¿Sí? Este circuito es lo mismo que estoy dibujando acá. Ese circuito es el mismo. Este es este. Nada más le cambié los nombres a las componentes. Vean cómo la retroalimentación, o sea, de la salida a la entrada negativa, está R2. Acá le estoy llamando RF. De la salida a la entrada negativa le llamo RF. Pero acá le llamo R2. ¿Sí?
La otra resistencia que está de la terminal negativa a tierra le llamo R1. Acá le estoy llamando R, de la terminal negativa a tierra le llamo R, pero acá es R1. Luego, las otras tres resistencias R1, R2 y R3 son estas que están aquí, RA, RB y RC, conectadas a la terminal positiva. ¿Sí la ven? A la terminal positiva. Lo mismo es acá. Estas tres resistencias conectadas a la terminal positiva y ahí entra B1 y B2, o sea, entra B1 y B2. Es el mismo circuito, son nada más dibujado de distinta forma, pero es el mismo. ¿Sí? Lo único que cambia es que aquí está volteado, tiene un giro de 180 grados con respecto al eje horizontal, el operacional, porque arriba está el signo más y abajo el signo menos. Aquí está al revés, arriba el signo menos, abajo el más, pero es el mismo circuito, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo expliqué esto? Para que vean de dónde surge el amplificador no inversor. Surge de su configuración básica. Esta es la básica. El amplificador inversor, el sumador inversor, surge de la configuración básica. Nada más le agrego más ramas y hago un sumador. Si quiero le pongo 3 o 4 entradas y van a aparecer también más términos aquí. ¿Sí? Más términos en esta ecuación, van a seguir apareciendo términos por acá. ¿Sí? Y lo mismo pasaría acá. Si quiero le agrego más ramas de entrada y van a aparecer más términos en esta expresión. Así que este circuito, el sumador no inversor, se puede decir que me da una ecuación de salida B0 que es, como es no inversor, sería 1 más R2 entre R1 por el voltaje de entrada. ¿Cuál es el voltaje de entrada? Este que se vería aquí, la entrada de aquí. ¿Sí? Es este voltaje por el más. Esta ecuación es como esta, porque es el mismo, es un amplificador no inversor. El voltaje entra aquí, ¿sí? Así. Pues hagan de cuenta que es lo mismo, ¿no? Aquí está el voltaje que entra y tiene sus mismas componentes acá, sus componentes, estas dos. Así que este voltaje se multiplica por la misma ganancia que tengo así, este voltaje. Pero además, este voltaje E más, el voltaje que hay de aquí a tierra, es el voltaje E más. O sea, voy a quitar esto, le voy a poner RC acá y voy a poner así. De aquí a acá está el voltaje E más. ¿Sí? Entonces, ese voltaje que ustedes ven ahí, este voltaje E más, pues depende de estos voltajes y de estas tres resistencias. ¿Sí? Estas tres resistencias y estos voltajes. Así que E más hagan de cuenta, como no circula corriente, como no entra corriente al amplificador, hagan de cuenta que este circuito está aparte de este. Se pueden analizar separados. No tengo que considerar que están interactuando. Puedo pensar que no interactúan estos circuitos, ¿sí? O sea, puedo pensar, como no entra corriente, puedo pensar que está como si estuvieran así. Hagan de cuenta así, como si estuvieran separados. Y entonces me enfoco en sacar este voltaje, el voltaje en este resistor, lo saco a partir de estos dos voltajes. Y lo puedo hacer por superposición, como lo hemos estado haciendo. Primero el voltaje, la contribución debido a este voltaje, y después la contribución debido a este otro voltaje que está por acá, ¿sí? Así que cuando yo saco este voltaje, me queda así. Es la contribución
el voltaje que resulta debido a este va a ser esta expresión que les voy a poner. Hagan de cuenta que esta la quito y pongo 0 ahí, o sea, como si aterrizara así. Así que solamente va a haber el efecto de esta fuente. Esta fuente es la única que interviene. Esta fuente es la única que afecta. Esta resistencia con esta quedan en paralelo, si se fijan, comparten las mismas terminales arriba y abajo. Así que estas dos hacen un paralelo y se va a formar un divisor de voltaje. Así se va a formar B1 RA, y acá estas dos forman uno solo, que es RB en paralelo con RC, y aquí está el voltaje que busco. El voltaje que busco está aquí. Entonces ese voltaje E más por divisor de voltaje sería esta resistencia entre la suma de las dos. Así que sería RB en paralelo con RC entre RA más RB en paralelo con RC por B1. Esa es la contribución debido a este voltaje. Cuando este B2 lo ignoro y quedan en paralelo estas dos y se forma algo así, un divisor de voltaje que me da esta parte del voltaje, ¿sí? Y borro esta parte. Esa es la primera parte. La siguiente parte va a ser ahora al revés. Hagan de cuenta que dejo aquí a B2 presente y ahora B1 lo aterrizo, lo hago 0. Cuando hago 0 a B1, esta resistencia queda en paralelo con esta, porque esta, hagan de cuenta que esta terminal se une con esta. Esta terminal es esta, que es tierra, y esta terminal es esta misma, están unidas aquí. Entonces esta está en paralelo con esta y ahora se forma un circuito así. Está B2, RB y un resistor que es RA en paralelo con RC. Y aquí está el voltaje que ahora busco, el voltaje E más sobre este paralelo, sobre este resistor que es un paralelo. Entonces aquí hay un divisor de voltaje. Ese divisor de voltaje me va a dar la segunda contribución de esta fuente, que es la que da esta fuente. Entonces va a ser, lo voy a quitar porque aquí me estorba, ¿sí? Va a ser esta entre la suma de las dos, esta entre la suma de las dos por este voltaje, ¿sí? Entonces me queda así, es RA con RC entre RB más RA con RC por B2. Vean cómo ya tengo las contribuciones de B1 y de B2 al voltaje E más. Y ese voltaje que se produce ahí es el que entra al amplificador. Entra al amplificador, por eso se va a sustituir aquí para que se amplifique. Así que esta ecuación va junto con esta, ¿sí? Esta ecuación va junto con esta. Y me quedaría entonces esta, la voy a poner con verde, aquí. Bueno, esta viene aquí, ahí la ven, y entonces me queda
B0 igual a 1 más R2 entre R1 por RB en paralelo con RC entre RA más RB en paralelo con RC por B1. ¿Sí? Este término, digamos que este término lo puse aquí y se multiplica por esto y me da esto. Y ahora este término lo pongo aquí y se multiplica por esto. Entonces me queda 1 más R2 entre R1 por este. Ahí está. Están separados, ¿sí? Este paréntesis lo multipliqué por el primero y me da esto. Y lo multipliqué por el segundo término y me da esto. Y aquí están los dos efectos. Y ahora esta parte de aquí es la ganancia del primer voltaje, la ganancia A1. Esta es la ganancia del segundo voltaje, que es A2. Para que yo tenga un voltaje de salida que es A1 por B1 más A2 por B2. ¿Sí? Vean cómo es un sumador, no inversor. ¿Sí? Ahí, bueno, ya no se alcanzó a ver esa parte, ahí se las acerco para que vean cómo todo esto representa A1 por B1, A1 por B1, aquí está. Y todo esto representa la ganancia del segundo voltaje, A2 por B2, es esta parte. Entonces mi voltaje total de salida, este voltaje B0, pues depende de los dos voltajes, cada uno amplificado con una ganancia diferente. Así que nosotros podemos obtener esta ecuación. Esta ecuación rige el comportamiento de todo el circuito. Esta es la ecuación del sumador no inversor. Se ve complicada porque se forman paralelos de las resistencias, ¿sí? Pero si lo queremos hacer más sencillo, podemos quitar esta resistencia y no hay problema. Ya no van a aparecer paralelos, solo van a aparecer divisores de voltaje simples. O sea, un solo resistor entre la suma de un resistor más otro resistor. Así se va a ver cuando quitemos esta, ¿sí? Pero estos paralelos ya sabemos que es el producto entre la suma de mis resistencias, ¿sí? O sea, esta ecuación se puede simplificar si nosotros sustituimos cada una de estas por su operación matemática. Por ejemplo, esta que está aquí, pues es RA, RC entre RA más RC. Esto es esto. O sea, sí, el paralelo de estas dos, pues es esto. Y lo mismo acá abajo, ¿no? Entonces hay que sustituirlo y empezar a cancelar términos y ver todo lo que se forma en la operación de simplificación, ¿sí? Cómo se eliminan los denominadores y todo eso, ¿no? Pero lo que quiero es que se den cuenta cómo quedan las ganancias para cada voltaje, así.
Ahora, estos circuitos se hacen más fáciles de trabajar cuando se basa uno en la experiencia que ya tienen los diseñadores, las personas que ya han trabajado mucho con ellos, obtienen mejores resultados con métodos simplificados. Han simplificado esos circuitos para que sean más fáciles de trabajar. O sea, este circuito se analiza más fácil, se obtiene una ecuación menos complicada cuando se ve de esta manera. Hagan de cuenta, nada más déjenme quitar aquí esta y le voy a poner aquí el B1 para que no se pierda. Entonces, este es un circuito simplificado. Eh, Vean este circuito que ahí les estoy mostrando, es el mismo que tenemos ahí, solamente que en vez de que yo llame a los resistores RA, RB, RC, les llamo con este nombre, RA entre K1, RA entre K2 y RA entre 1 menos la suma de las dos constantes, 1 menos K1 más K2, ¿sí? Si tengo dos entradas como esta, sería esta la fórmula para este resistor. Si tuviera tres entradas, o sea B1, B2, B3, entonces mis resistores serían RA entre K1, RA entre K2 y el otro, el tercero, sería RA entre K3, ¿sí? Y entonces el resistor que está aquí, que hace la división de voltaje, este resistor sería RA entre 1 menos y el paréntesis llevaría K1 más K2 más K3, si son tres entradas. Si son cuatro entradas sería K1, K2, K3 con 4 y así, ¿sí? O sea, se agregan la misma constante que acá estoy colocando, se sumarían aquí conforme ponga más entradas, ¿sí? Pero este es un nombramiento, una forma muy particular de nombrar a las resistencias que idean eh, los diseñadores que usan muy frecuentemente los circuitos y buscan métodos más fáciles de diseño.
Entonces idearon llamarle así a los resistores. Vean cómo aquí yo le llamo R2 y R1 y ellos ya no le llaman así, ya le llaman RB por K0 menos 1 y RB, así, ¿no? Entonces, en este circuito, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocer, aquí en este circuito, necesitamos conocer K1, K2, K0 que está aquí, RA y RB, ¿sí? Serían 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas las que necesitamos encontrar para poder diseñar el amplificador, ¿sí? Y B0, la fórmula que rige a este circuito, la fórmula que lo rige sería K0 por K1 B1 más K2 B2, ¿sí? En esta fórmula parece que solo necesitamos K1, K2 y K0. Pero también necesitamos los resistores, porque vamos a colocar resistencias ahí, ¿no? Necesitamos los valores de RA y RB necesariamente. Pero en la fórmula solamente aparecen las constantes. Eso hace más fácil la formulita. Hace más fácil la fórmula para este circuito. Y RA y RB se proponen, ¿sí? RA y RB se proponen. Así que ese sería el circuito simplificado. Vamos a ver cómo se usa, cómo es más fácil trabajar con esto que trabajar con esto que está por acá, ¿sí? Con esta fórmula más elaborada. Por ejemplo, vamos a ver aquí, diseñar para B0 igual, vamos a poner es 2B1 más 3B2. ¿Sí? Vamos a ver la parte del pizarrón que queda. Ahí está. Más o menos, ahí está. ¿Sí? Ahí está un ejemplo de cómo se aplica esta asignación de resistencias y cómo es más fácil que el circuito con asignación normal. Me dicen que quiero que este circuito cumpla esta fórmula, que me amplifique 2 veces B1 y 3 veces B2 y después lo sume. Es un sumador no inversor, ¿sí? Para que no sea tan complicado, se trabaja mejor con este. Si yo quiero trabajar con el esquema original, con este circuito lo quiero trabajar, tengo que usar esta fórmula y entonces tendría que decir que todo este término, este coeficiente que acompaña a B1, todo este coeficiente vale 2. Acá se alcanza a ver, este 2 que está aquí, este 2 es este coeficiente. Y todo este coeficiente que sigue para B2, este otro coeficiente, esta fórmula sería el otro coeficiente que está acá, 3. Entonces tendría que ponerme a razonar un poco mis dos fórmulas. Esta es una fórmula igualada con 2 y esta es la otra fórmula igualada con 3. Y entonces tenía que razonar mis dos fórmulas para encontrar
los valores de todas las componentes. ¿Sí? Estar haciendo proposición de resistencias y ver si se cumple y cómo puedo despejar las otras resistencias. Propongo unas, despejo otras resistencias para que se cumpla los coeficientes de ganancia de cada voltaje. ¿Sí? En cambio con este vamos a ver cómo se hace. ¿Cuál es el método? ¿Sí? Si comparamos esta fórmula con esto, normalmente lo que se hace es de aquí factorizamos el valor de K0. Este K0 que está aquí, que debe ser mayor a 1. Debe ser mayor a 1 para que esta resistencia no me dé negativa. Entonces, factorizamos el valor de K0. Yo puedo proponer el valor. ¿Sí? Por ejemplo, proponemos K0. Puedo decir que, por ejemplo, K0 valga normalmente se propone un número que sea mayor o igual a la suma de estas ganancias. 2 más 3 me da 5, así que K0 debe ser un número que sea mayor o igual. Por ejemplo, puedo poner K0 igual a 5. Este 5 lo saco de aquí. Entonces estoy viendo que si comparo esta con esta, K1 es 2/5, K2 es 3/5. Esta vale 0.4, esta vale 0.6. ¿Sí? K1, K2 y K0. Ya saqué las tres constantes. Después, lo único que hago es proponer mis resistores. Propongo RA, RB. Como las K son menores a 1, debo de cuidar que la suma de K1 y K2 sea menor a 1. Entonces, eso me faltó hacerles notar. La suma de K1 más K2 debe ser menor a 1. Esta condición no la estamos cumpliendo, porque si yo sumo este con este me da 1. K1 y K2 me da 1 y debe ser menor a 1. Entonces, para que me dé una suma menor a 1, necesito proponer un K0 más alto, un K0 mayor a 5. Entonces, voy a hacer esto. Proponemos un K0 mayor a estas ganancias, a 2 más 3, a 2 más 3. Voy a proponer un K0 que valga, por ejemplo, 10.
Si vale 10, entonces aquí me queda 10. Aquí sería 10. Acá también sería 10. Aquí sería 10 y esto me da punto 2. Acá 10 y esto me da punto 3. ¿Sí? Y entonces la suma de K1 más K2 debe ser menor a 1. Aquí estoy viendo que es menor a 1. Ya se cumple esa condición porque de lo contrario aquí tendría un indeterminado. Si lo pongo como me había propuesto, me daría 0 aquí. RA sobre 0 me da infinito. Esta resistencia sería infinita. ¿Sí? Infinita. No está mal, pero quiero ejemplificarlo con un valor que no sea infinito. Un valor infinito es quitar la resistencia. Simplemente la quito. Y eso es infinito. ¿Sí? Y no hay problema. El que me dé 0 aquí, no hay problema. El problema sería si me da negativo. Si K1 más K2 es más grande que 1, y entonces esta resta me da negativo. Ahí sí, porque no puedo tener resistencias negativas. Me puede dar 0 para que esto se vuelva infinito, y eso implica quitar la resistencia, nada más. Eso es todo. No hay problema. Pero quiero un valor finito para ejemplificarlo mejor, más completo el problema. Entonces aquí ya me quedó. Ya nada más lo que hago es proponer RA y RB. Acuérdense que yo les dije que hay que proponer resistencias grandes. Entre más grande es la resistencia, menos corriente le demanda al amplificador operacional. Entonces vamos a proponer, por ejemplo, proponemos lo típico, digamos, vamos a suponer un RB igual a vamos a cerrarlo en 1000 ohms, un K. ¿Sí? Iba a poner un valor de 3300, 4700 que son comerciales, pero eso haría que obtuviéramos números muy fraccionarios. Entonces, para cerrar más, voy a poner un K. Y me falta proponer RA. RA también la voy a proponer con cualquier valor. Puede ser también 1000 ohms o puede ser 500 o puede ser 10.000 ohms, el valor que yo quiera. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que también ese valor se lo doy a RA. Así que ya tengo las resistencias y tengo mis constantes. Ya nada más es sustituir cada dato. Fíjense cómo RA entre K1 es 1000 entre punto 2. Punto 2, 1000 entre punto 2 me da 5000. Ahora RA entre K2 es 1000 entre punto 3. 1000 entre punto 3 me da 3333.3 ohms. ¿Sí? Y ahora voy con RB por K01. RB por K0 menos 1 me da 1000 por 10 menos 1. Esto me da 9000 ohms. Y la RB normal, que es esta,
que vale 1000. Ya tengo entonces todos los resistores que van ahí. Ah, me falta este de acá. Me falta este resistor. ¿Sí? Ese lo voy a poner aquí. RA entre 1 menos K1 más K2. K2. Esto va a ser 1000 entre 1 menos, la suma de estos es 0.5. Así que me queda 1000 entre 0.5. 1000 entre 0.5 me da 2000 ohms. Ya solo me resta poner estos valores en el circuito. Este vale 5000 ohms. Este otro 3333. Este de aquí. ¿Sí? Entonces voy a quitar estos que están aquí, así. Es 3333.3 ohms. El resistor que forma divisor vale 2000 ohms. Luego este vale 1000 y este otro vale 9000. Entre los dos forman 10.000 ohms. 10.000 ohms. ¿Sí? Si tomamos en cuenta que este amplificador esté polarizado, o sea, alimentado con un voltaje de más 15 volts y menos 15 volts, si lo estamos polarizando con 15, entonces el máximo voltaje de salida que va a salir aquí, el voltaje máximo, pues va a ser menos 14, o sea, este voltaje menos 1 volt abajo, sería más menos 14 volts. Ese es el voltaje máximo que puede llegar a salir. Depende de cuánto valgan estos, pero el máximo va a ser 14. Positivo o negativo va a haber 14. Y esos 14 volts divididos entre esta resistencia me daría la corriente que va a fluir por el operacional. No se va a venir por acá la corriente porque aquí no entra corriente. Así que la corriente que sale de aquí o que entra aquí va a estar pasando por estas dos resistencias. Y va a ser 14 entre 10.000. 14 entre 10.000 me va a dar aproximadamente, aquí lo voy a poner, ¿sí? Me va a dar una corriente que puede ser así o puede ser así, una corriente I0 máxima que va a ser 14 entre 10.000, o sea, 14 entre 10.000 o 1.4 miliamperes. ¿Sí? Así, positiva o negativa, más menos 1.4 aquí, ¿sí? 1.4 miliamperes. Esta es la corriente que puede llegar a salir aquí. Es muy chiquita, no le va a ocasionar problemas al operacional y va a funcionar bien el circuito. Y estos valores quizás no todos sean comerciales, pero los podemos formar con resistores en paralelo o en serie. Por ejemplo, este se forma con dos resistores de 10.000 ohms en paralelo. Dos de 10.000 ohms me dan este valor. Este sí tiene resistores comerciales de 3.300. Ya nada más me faltarían 33 ohms agregarle, que puede ser un resistor en serie con uno de 3.300 con otro de 33 ohms. ¿Sí? Este resistor se formaría con dos de 1000 ohms en serie y así
los resistores se van formando con conexiones serie paralelo y eso pues permite sacar circuitos así. Vean, esto fue más sencillo que trabajar con esta fórmula. Esta fórmula es más tardada. No quiere decir que no se pueda hacer, ¿sí? Ustedes pueden intentarlo, pueden igualar este coeficiente con 2, este con 3 y ponerse a simplificar las fórmulas y ver qué resistores se pueden proponer y qué se puede despejar para sacar los valores de las demás componentes, ¿sí? No les tienen que dar los mismos valores que aquí salen, les tienen que dar valores que cumplan las ganancias, eso es lo principal, ¿sí? No importa que no sean los mismos, les tienen que dar valores que cumplan las ganancias de la ecuación, ¿sí? ¿De cuál ecuación? De esta, que es el enunciado. Les tienen que dar estos valores en los coeficientes, que este coeficiente valga 3. Así, para B2 tiene que valer 3, este coeficiente. Y así los demás coeficientes. Bueno, ahí le dejamos. Gracias.